Este cuadro yo lo denomino el Gaucho Cantor. Es un lienzo sobre bastidor, el lienzo es de grano grueso y tiene 60 centímetros de alto por 70 centímetros de ancho. Forma parte de una serie grande de cuadros que hice con el tema de los gauchos. El gaucho es un personaje típico de la República Argentina y del sur de Brasil, de Uruguay. Es un personaje que se caracteriza por su apego al campo y a las relaciones, las faenas, todo lo que se relaciona con el campo. Bueno, en este cuadro yo busco varias cosas. En principio, la composición del cuadro es bastante compleja. Me voy a ir acercando, como hago siempre, para ver el cuadro de lejos. Esta es la visión del cuadro completo. Y me voy a ir acercando para ver las características de formas y colores. Pero empiezo siempre con la composición. Como vemos acá, hay una composición, hay líneas que van desde la parte superior del personaje principal, digamos, del sombrero, de la cara, una línea que baja hacia el brazo. Para que se vea mejor, lo voy a hacer así a distancia. La línea que va de la cabeza al brazo. Y una línea que el antebrazo, o sea, es una línea en forma de L. Pero también de la cabeza del personaje que está en el centro, el principal, hay una línea que va a la cabeza del segundo personaje, el personaje que está detrás, expectante, escuchando. Esa línea se completa con otra línea. No lo marco con el pincel, lo señalo con las palabras porque me estoy alejando para que se vea bien y no puedo llegar con el pincel a la obra. Cuando me acerque a ver los detalles, ahí sí voy a poder usar el pincel. La línea de la guitarra. La guitarra es una línea que va del cuerpo de la guitarra y que termina en el mentón, en la barba del personaje secundario. O sea que si nosotros lo observamos, habría como una especie de cuadrado allí. Más o menos un cuadrado. La cabeza de una línea que va de la cabeza de ambos gauchos, el antebrazo y la guitarra. Esa es una composición básica, pero hay otras líneas de composición que ya vamos a ir viendo a medida que entremos en el análisis. En cuanto a la estructura del cuadro, hay dos personajes que son evidentes, los dos gauchos. La guitarra también es un personaje porque está, digamos, en primer plano, con lo cual quiero resaltar la obra quiero resaltar el carácter lírico de la guitarra, el instrumento musical, el carácter lírico. Vemos también, y ahora sí me voy a ir acercando, no mucho, a esta distancia, que este cuadro forma parte de una segunda, tercera etapa de mi tarea pictórica, donde yo pinté muchos gauchos. Hay una serie, una colección muy grande con este personaje del gaucho. Este es uno de los cuadros, pero es uno de los cuadros que me llama más la atención por el colorido que tiene. Es un colorido muy especial. Vuelvo a alejarme un poquito, donde priva los amarillos, los anaranjados, el rojo del poncho del gaucho secundario y el poncho también y la bufanda que tiene el gaucho que está, digamos, cantando. En este momento no está cantando, pero es el gaucho que lleva la guitarra.
O sea que hay muchos colores cálidos. Se compensa con colores fríos de las camisas de ambos personajes, que son azules, y abajo los pantalones de los personajes son verdes. Pero privan los colores cálidos. La idea mía es resaltar a través de variantes del amarillo y de anaranjado sobre todo, que pulula por todos lados el anaranjado, en toques. Quería resaltar esos dos colores. En ese momento, en esa etapa histórica, yo estaba muy entusiasmado con los colores cálidos, que sobre todo el anaranjado y el amarillo, y la tierra de sombra tostada, por ejemplo. Bueno, me voy a ir acercando. Como siempre, esto forma parte, ya hay un atisbo de lo que yo iba a hacer luego, que son las figuras de los fondos. Acá las figuras de los fondos son complementos. En este cuadro el personaje principal son las dos figuras y los fondos es el complemento. Que podría ser lo que canta el gaucho, los pensamientos de los gauchos, de los dos, las ideas, las sensaciones, las emociones, todo esto está plasmado en los fondos. Ya yo empezaba en esa etapa a inmiscuirme dentro de este estilo. Pero acá vamos a ver de cerca después, esos fondos están llenos y plagados de mensajes, de relatos, de circunstancias que el espectador atento puede derivar en conclusiones acerca de lo que posiblemente esté cantando o esté el gaucho lo que esté diciendo. Me voy a ir acercando y empiezo siempre por la parte superior izquierda. En este momento estoy abarcando dentro del cuadro el rostro del principal personaje y el fondo en la parte superior izquierda del cuadro. Y aquí vemos en este fondo, me voy acercando paulatinamente, donde se ven básicamente 4 figuras importantes y otras secundarias. Vamos a esta, que sería, por el sombrero, otro gaucho. Acá vemos otro personaje con una expresión de asombro, por lo que debió haber estado escuchando, porque en este momento el cantor aparentemente no está cantando. Acá vemos un personaje más pequeño, de satisfacción, una expresión de satisfacción. Y acá vemos un personaje ya más grotesco. Por eso digo que mi forma de pintar tiene elementos surrealistas, pero también hay elementos expresionistas. Acá tenemos un atípico ejemplo de esa escuela expresionista, donde ese rostro está deformado y donde está exagerando la expresión. Esos 4 personajes están en la parte superior izquierda. Priva el color naranja con matices, hay naranjas puros, por ejemplo aquí toques, pinceladas de naranjas puros, amarillos, mezclas hechas con, acá hay una mezcla interesante, con rosa quinacridona, que vendría a ser el magenta, mezclado con otros colores, y dieron ese matiz muy sutil, que luego lo repito en otra parte del cuadro, pero allí está muy expresado, y donde se ve en forma más borrosa, ahí, como si fuera una mano, interesante, una forma ya abstracta. Delante de esa forma abstracta, que puede ser una mano, aparecen esos 4 personajes. El color, como dije, priva el amarillo, en este caso, de este amarillo, y acá también, en este también hay amarillos. Amarillos, yo uso un amarillo de cadmio
mediano, sobre todo, el amarillo de cadmio limón, amarillos ocres, amarillo indio, uso mucho, pero como el amarillo indio es transparente, es muy sutil apreciarlo. En cambio, los amarillos de cadmio son más opacos y es más fácil verlos a simple vista. Ese color que yo decía recién se repite también acá. Y ahí hay como una forma, también como un ojo, una nariz, una forma como que está atisbando. Dos ojitos, se ve parte del otro ojito. Y aquí sí hay una forma abstracta. Amarillo en el medio, rodeado de estos dos colores. Y ahí sí hay una forma abstracta. Bueno, voy viendo. En el sombrero del personaje principal también hay una forma abstracta. O sea, en el propio sombrero. Ya en esa época ya comenzaba a hacer este estilo mío de abstracciones y de formas más o menos antropomórficas. Acá hay otra, un animalito parecería. Ahí hay mucha variación de colores y de tonos, porque acá hay variaciones de naranjas, un toque de amarillo acá, pero acá hay toques de múltiples colores, mezclados en húmedo sobre húmedo. Yo uso pincel de pelo de Marta, es un pincel suave, y me permite mucho usar la técnica del húmedo sobre húmedo, por lo cual los colores se mezclan al secarse. Siguiendo, para no perder el detalle general, estamos acá. Analizamos la parte superior izquierda. Ahora me fui acercando y estamos en... Yo me alejo así para no perder el contexto. Arriba de la figura principal tenemos algo muy interesante, una figura interesantísima. Un ojo, una nariz vista de abajo, esto está en escorzo, un cuello, y acá también hay formas abstractas. Esa figura es muy atractiva, a mí me resulta atractiva, después cada observador verá lo que le parezca, ¿no? Lo que quiera. Yo hago mis propias observaciones y mis propias explicaciones. Siempre digo, cada espectador después hace sus análisis. Yo hago el mío, que es un análisis primario. De cada vez que veo los cuadros, los vuelvo a ver, le encuentro cosas nuevas. Así que este es un análisis primario. Acá hay un cuchillo, un facón, como le dicen acá en la Argentina, que es el elemento, la herramienta que usan los gauchos que es un mango y una hoja de acero, un cuchillo. Esta herramienta es muy usada por los gauchos y por toda la gente acá en las zonas rurales. Acá tenemos en el mango del cuchillo también formas abstractas. Esto puede ser, parece una calavera, dos ojitos, las cuencas, parece una calavera. En color frío, está hecho en azul, esos toques de azul dentro de tantos colores cálidos producen un descanso de tanto color cálido. En esa época, como dije antes, me gustaban mucho los amarillos, los anaranjados sobre todo. Vuelvo a esta figura que es realmente interesantísima. Esta, acá. Acá también hay otra figura, dos ojos, una nariz que está semitapada. Pero estoy buscando ahora dónde está la que estaba en escorzo. Bueno, con la cámara, con la filmación, se pierde un poco. Bueno, ya la voy a encontrar, ya que igual ya la analizamos antes. Acá hay una figura interesante, un ojo, una boca abierta, pues un animal con unas plumas acá. Acá hay toques de rosa quinacridona, o sea, magenta. Esta es la figura en escorzo. Acá está, esta. Los dos ojos, la nariz vista de abajo, una boca amplia. Esa es la figura en escorzo, que está al lado del cuchillo, del facón. Y una expresión. Bueno, cada espectador le dará a esta expresión la connotación que quiera. Yo
lo veo como que está medio satisfecho de lo que está escuchando. Y acá entramos al competidor del payador, el competidor animal, que es el pajarito. Este pájaro lo está parado en una rama con el pico abierto, se ve que puede estar cantando. En el plumaje hay una forma abstracta, acá, como una boca así, o una herramienta, parece, una llave inglesa. También acá un ojo y una boca abierta, también puede ser un animal. Una forma dentro del plumaje. Es una forma abstracta. Ahí se ve más. Ahí se ve la cabecita del pajarito y esa forma abstracta que yo digo está en toques anaranjados. También puede ser 2 dedos. El pajarito tiene el plumaje, la parte inferior, amarillo y está como compitiendo con el payador. Y acá sí hay unos sutiles colores, variación de tonos, unas mezclas que dan un hermoso, a mí me gusta, placer estético. Lástima que está en una parte pequeña del cuadro, para observarlo bien hay que acercarse. Pero ahí hay unos colores, fundidos los colores, pasamos de un anaranjado acá, con una forma medio borrosa, un ojo ahí, una nariz, anaranjado, vamos pasando un rosa, hasta llegamos a amarillos tenues. Hay un fundido de colores ahí interesante, y ahí observo al lado del cuchillo, mezclado con el cuchillo, porque esto podría ser la boca y un ojo, un perfil acá, pegado al cuchillo. También puede ser acá un pájaro, un ojo y un pico. Ahí se puede ver un pájaro más borroso, no tan nítido como este. Sigo hacia la derecha, el pájaro este está simpático. Sigo hacia la derecha, en la parte superior derecha, donde hay formas abstractas, dentro de estos colores muy fundidos. Acá hay muchos colores fundidos, quiere decir, que al colocar uno al lado del otro los mezclo, pero no encima, sino al lado. Entonces voy haciendo escalas de tonos. O sea, así, y hago escalas de tonos. Incluso paso de un color a otro, porque ahí paso de amarillos a otros colores. Sigo hacia la parte derecha superior y ahí veo formas abstractas. Todas formas abstractas. Acá también hay colores muy sutiles, alejándome. Y aquí se ve una figura importante. Esto podría ser la entrada de una gruta. También puede ser un ojo. Un ojo, la entrada de una gruta, una caverna. Yo ya empezaba a pintar mucho cavernas, grutas y ojos. Es un motivo principal de muchos de mis cuadros. Me gusta el tema. Me gustan las rocas, las piedras. Y allí, esta parte superior derecha, tenemos esta imagen, que es a mí muy atractiva en cuanto al color también. Porque acá vemos también la cabecita de un pájaro en las formas, ¿no? Y el color, vemos toques de amarillo, siempre el amarillo vigente, sobre todo en esta parte del cuadro. Eso es muy interesante, eso es muy interesante. Hay toques de tierra de sombra natural, tierra de sombra tostada. Aquí hay toques muy sutiles, de azules. Esto parece un pico y un ojito y una cabecita, el plumaje y la copete de otro pájaro también, pero más borroso, ya no está en primer término. Hay toques acá de azules muy tenues, cerúleo, azul cerúleo, algo de cebres, mezclados con blanco, están muy agrisados. Bueno, volviendo al sector debajo de la gruta, vemos la punta de una lanza. Esta lanza, me alejo para ver el contexto, esta lanza está saliendo de detrás de donde están los personajes y señala la presencia de los aborígenes, de los primitivos habitantes, que hay todavía muchos habitantes originarios de esta zona de Sudamérica.
es un homenaje también a ellos, a los habitantes originarios que ahora están luchando por sus derechos y que están reconocidos por su bravura, cómo se opusieron a la conquista de los españoles y después de los argentinos la primera parte del siglo XX, donde hubo exterminios de pueblos originarios. Pero ese es un mensaje de que están y seguirán estando, tienen derecho a estar. Bueno, volviendo hacia abajo, en la parte del fondo, vemos también acá tres figuras características. Este personajito, que parece un fantasmita, como yo le digo, otra máscara o rostro de formación expresionista que quiere delatar, bueno, cada espectador verá alguna sensación distinta, puede estar medio asustado, parecería, ¿no? Y este sí está satisfecho de lo que está escuchando. Es una típica caricatura, yo le digo caricatura, o sea, deformaciones expresionistas de los rostros. Para mí el rostro humano es muy importante en mis obras. Y acá, al lado del fantasmita, tenemos esta forma, que es muy interesante. Eso puede ser un ojito, puede ser un pájaro, el cuerpo, puede ser un pájaro, una forma que es semi-abstracta. Acá ya habíamos visto, debajo donde está el pajarito cantor, tenemos esta zona de abstracciones. Acá hay abstracciones en matices de colores, al lado de esta otra figura en anaranjado. Como vemos, el anaranjado y toques de violeta suave, que son colores complementarios. O sea, yo hago en mis obras mucho uso de los colores complementarios, o sea, rompo el esquema de la armonía cromática. En mis cuadros hay mucha diversidad y colores complementarios, o sea que tienen... Ahora me está llamando la atención, y por eso fijo la cámara en esta abstracción. Esto parece una escalera. Esto, bueno, no se sabe qué son, es una parte abstracta del cuadro. Cada espectador, hay priva el amarillo, el ocre, hay toques como siempre de anaranjado acá, el ocre, siena natural, tierra de sombra natural, y esa sí es una abstracción. Y acá hay como un soporte de esa abstracción. Acá hay escondida una figura, puede ser la entrada de un nido de hornero, puede ser muchas cosas, cada uno verá lo que le parezca. Esto predominan los colores ocre amarillo, al lado del amarillo un poco más vivo, de más luz. Y al lado hay esta franja amarilla, como que dividiría esta zona de esta otra, donde aparece el personaje secundario. Vamos de vuelta al contexto. Bueno, el contexto. Hay que alejarse y acercarse, alejarse y acercarse, para poder ver siempre. El estilo mío requiere esa característica, alejarse y acercarse. Y ver después, en particular, esa zona que uno primero la vio de lejos. Acá hay una figura, una nariz, un ojo, bueno, una figura en anaranjado, matices de anaranjado, no siempre es el mismo anaranjado, está matizado. Arriba hay una suave toques de colores fríos en el sombrero, hay azules, y el rostro del personaje secundario. Este rostro, me detengo un poco, después voy a analizar el rostro principal, pero este secundario está más en pequeña escala, o sea, guardo alguna proporción. Yo en mis cuadros de la última época, la actual, rompo las proporciones, todo lo que es académico. Acá se conservan algo de lo académico. Acá este rostro es más pequeño que el otro, lo cual denota distancia. El personaje principal está adelante y aquel está detrás. Reglas académicas que yo actualmente ya no las respeto más, pero en esa época, ya vamos a ver la época del cuadro, 2014, después lo vamos a ver, guardaba resabios de mi enseñanza académica.
Y aquí en este rostro está bien nítida ese academicismo, ¿no? Donde vemos mucho fundido de color en el rostro, un rostro más fiero, más severo que el del personaje principal, que es más amable. Este es más severo, con el ceño fruncido, el entrecejo fruncido, los ojos fulgurantes, la nariz gruesa, la terminación de la nariz gruesa, fosas nasales amplias, los bigotes, una barba espesa y los labios. Este personaje hace al cuadro porque complementa al otro personaje. Ya no lo hace tan que uno dirige visto de lejos. Si estuviera el personaje principal solo, la atención se dirigiría allí, pero acá ya empezaba yo a dividir la atención. O sea, no focalizar en un motivo central, sino dividirla. Acá es un conjunto. Es un conjunto. En el conjunto siempre la atención va al conjunto. Es el conjunto de dos personajes. Me vuelvo a acercar. Dijimos antes que las camisas son de colores azules, con colores cerúleos, claros, celestes. Detrás de este personaje hay abstracciones. Acá hay un ojo, puede ser una, bueno, cada uno verá lo que quiera, pero hay abstracciones. Hay abstracciones. Habíamos visto acá esa imagen, muy interesante, en color anaranjado, y aquí ya hay abstracciones. Bajando, vemos este campo, el campo inferior derecho. El campo inferior derecho es muy interesante, porque aquí sí hay múltiples formas abstractas y colores que se contraponen, complementarios. Por ejemplo, acá hay un verde, una franja verde, luego una franja amarilla, rosa, magenta, color más de magenta paso a un color más tierra, suave, con mezclas de ocre. Bueno, y acá hay figuras como si estuvieran acostadas. Girando la cabeza a la derecha, yo giro la cámara a la derecha, vemos estas figuras acostadas. Empezamos por este rostro. Este rostro. Acá hay otro, como de enojo. La boca abierta, la expresión de enojo. Acá hay otro satisfecho. En contraste entre este y este, es en un rosa quinacridona, este de estupor o de asombro, en amarillo. Este de enojo está rojo de ira. Este no, pero mantengo el color. Mantengo el color en toda esta franjita, en toda esta franja donde priva el quinacridona. También puede ser, acá podemos ver un ojo, una nariz y una boca, o sea, este un personaje, este otro, pero también acá podemos verlo, si lo observamos dentro del color rosa quinacridona, es un personaje, ojo, nariz, boca. Ahí hay un personaje, pero si yo me alejo un poco, hay un personaje amplio que está subsumido con el de abajo. Están los dos, uno dentro de otro. Acá hay una franja que sostiene, como si fuera una madera que sostuviera a todos esos personajes. Me voy alejando del personaje de ira y acá hay otros dos más pequeños. Acá hay, este es interesante, una nariz, unos ojos, una expresión así de que estoy escuchando. Acá, este. Por eso hay que verlo de cerca se ven estos detalles. Este es interesante, que estoy escuchando. Y acá hay otro, ya esto es más abstracto. Esto es más abstracto. Dentro del verde
Ahora estoy viendo que acá también hay dos ojos, una nariz, una boca, acá hay otro. Están más relegados estos dos espectadores del canto. Giro de vuelta, me pongo en sentido frontal y ahí sí vemos que eso es todo eso que vimos recién, girando la cabeza a la derecha. Ahora visto de forma frontal vemos que es toda personajes que están acostados. Acá entramos en el pantalón del gaucho principal, una hebilla, un cinturón, pantalón en verde. Esta hebilla puede ser también el ojo y el pico de un pájaro. Cada uno verá lo que le parezca. O sea, las formas pueden representar dos o tres cosas simultáneamente. Puede ser una hebilla, es una hebilla, sostiene el pantalón, pero también puede ser con forma de pájaro. Aquí tenemos de vuelta el rosa quinacridón, el magenta, que en este cuadro está muy en toques, muy difundido en toda la parte del cuadro. Lo que yo llamo repetición de tonos. Repito un tono en distintas partes del cuadro, lo cual le da cierta armonía. En la aparente desarmonía cromática que tiene, por tantos colores, esto de repetir tonos le da una cierta armonía. Ya en esa época, ya hacía esa repetición de tonos. En este caso el magenta, que está también acá. Acá hay otra figura escondida, un rostro, una nariz, parece una roca, visto de cerca. Bueno, estoy haciendo un paneo por los costados, después voy a ir al centro. Seguimos hacia la parte izquierda. En la parte izquierda, en la parte inferior izquierda, están dos cuchillos, dos facones, en colores fríos, celestes, azules, de distinto tipo. Acá hay azules ultramar. Y en la empuñadura vemos formas. En la empuñadura vemos formas. Esta empuñadura está parcialmente tapada por el codo del gaucho, lo cual denota cierta profundidad de reglas académicas. Aquí yo no había roto todas estas reglas académicas y le daba, esto está antes y aquello está más, la empuñadura está detrás y esto está antes, hay cierta profundidad. O sea, todavía seguía esas reglas académicas. Aquí emerge del codo del gaucho, aparece esta figura cómica, ojos, nariz, boca. Para verla en el contexto, está saliendo del codo, detrás del codo del gaucho. Estos dos cuchillos, como dije, en las empuñaduras tienen formas, en este otro también tiene formas, un poco más detectables estas formas. Por ejemplo, un ojo, otro ojo, una nariz vista así medio de abajo. Acá hay dos ojos. En esta empuñadura ya es un poco más detectable la forma. Acá es más abstracto. Y debajo, en la parte inferior izquierda, está primero mi monograma HCR, después la firma un poco más extendida, H. Héctor. C. de Carlos. Reis, el apellido. Y debajo, sí, aquí vemos bien nítido el año, 2014. Es una obra del 2014. Forma parte, como dije antes, de la serie de los gauchos, donde pinté muchos cuadros con este tema, con esta temática. Bueno, hicimos un paneo de la parte superior de la izquierda a derecha y en la parte inferior de derecha a izquierda. Y ahora vamos a centrarnos un poco, primero, el contexto general del cuadro. Por eso digo, hay que alejarse, acercarse, alejarse, acercarse. El contexto, lo que vimos antes, está dentro de la vista general del cuadro. Al irnos acercando, vamos a la figura, digamos, principal. Acá sí vemos ya que el rostro es más de cierta bonanza, cierta templanza, más dulce que el otro. El otro era más agrio, más adusto. Este no, este es más amable, unos ojos más medio tristones. Hay una cierta simetría hecha a propósito para denotar esa tristeza, esa lejanía, esa nostalgia. Está evocando algo. La nariz no es tan osca
y ancha como la del otro personaje. Los labios son un poco más finos. Hay mucha elaboración dentro del rostro, con colores, muchos colores dentro de la piel. Es una piel con muchas variaciones de colores, que visto de lejos le da el carácter de una piel más curtida por el sol, por la intemperie, etcétera, por el trabajo rudo en el campo, trabajo de campo. Son pieles más trabajadas por el sol y el aire. Eso está expresado. Por eso hay resabios académicos, evidentemente, en este cuadro. Es de mi segunda, tercera época, la serie de los gauchos. Bueno, vemos la barba, bastante bien cuidada, esa especie de bufanda. Y acá vemos una violeta. Este violeta, que es un color complementario de los amarillos que privan en todo el cuadro. Aquí, este es un violeta de Marte mezclado con mezclas. Este violeta creo que ya no se repite en otras partes del cuadro. Se repite ahí en la bufanda y en esto que podría ser el broche de la bufanda, que se ajusta a la bufanda. Y termina, la bufanda esa termina, o es una especie de poncho, terminación del poncho, porque la bufanda sería acá. La bufanda sería lo que está inmediatamente debajo, que está en el cuello debajo de la barba. Pero vemos que por encima está el poncho, este poncho rojo que termina en este color violeta. Puede ser otra vestimenta que puede estar relacionada con la bufanda, que está con estos broches acá, porque esto es violeta y el poncho este es rojo. Sí, es otra vestimenta, porque acá esto sería la continuación del poncho, en otro color más anaranjado, y acá la zona de violeta es acá adentro, y termina enganchando ambas prendas con estos broches. La expresión más dulce de este personaje, más amable, y van bajando, vemos el otro personaje importante, que es la guitarra. La guitarra es el instrumento que usa el gaucho para payar, payadas se llaman cuando son de contrapunto, uno le responde al otro, se llaman payadas. Y el canto del gaucho está dirigido a todo al entorno que vimos recién. Y el instrumento con el cual realiza eso es esta guitarra. Esta guitarra es una típica guitarra española. Están las cuerdas. La mano tapa el hueco de la guitarra. En la guitarra priva el color ocre, sombras, ocre. Y termina donde la otra, con la mano, en la parte de la empuñadura de la guitarra, y ahí vemos cómo engarza la mano en esta parte de la guitarra. Volviendo a alejarnos, vemos el conjunto. El antebrazo, acá sí hay cierta perspectiva académica. El antebrazo está primero la mano, el antebrazo, y después hacia atrás en el brazo. Acá hay cierta perspectiva académica, hay cierto escorzo. Todas estas figuras es todo imaginación, pero recordando las enseñanzas académicas le iba dando una forma más o menos natural. Pero no era mi intención hacerlo, eran secuelas de la enseñanza académica, siempre quedan secuelas, hasta romper del todo con eso, que recién lo hice en la quinta etapa, en los últimos cuadros. Este no es de la quinta etapa, como vimos recién, es del 2014.
y es la serie de los gauchos. Acá todavía hay muchos resabios académicos. Me voy alejando. Acá podemos decir que hay un campo, que sería en el fondo del cuadro, donde priman los amarillos, los anaranjados. Hay un centro del cuadro donde hay una mezcla de colores cálidos y fríos. Fríos serían las camisas de los dos personajes, y el verde del pantalón, de los pantalones, en la parte inferior. Los sombreros son distintos. Estoy observando que uno priva el amarillo, los tierras de sombra, y en el otro, gaucho, priva el verde y toques de azul mezclados con azul. Con azules, ahí hay un azul puro, mezclado siempre. Puede ser una derivación de un azul talo, pero muy suavizado, y hay toques de azul Prusia. Este es pincelada de azul Prusia. Parece negro, pero es azul Prusia. No, es un negro hecho con tierra de sombra natural, azul ultramar, donde del azul hay toques acá, pinceladas, y acá, húmedo sobre húmedo, ese negro formado, como dije recién, por el azul sombra. Siempre hay que hacer este trabajo en estos cuadros míos, alejarse y acercarse, nunca perder de vista el contexto general de la obra. Uno se acerca para ver los detalles, analizar las formas y los colores, las técnicas, las pinceladas, pero también se aleja para uno ver el contexto. Sigo haciendo paneos, de cerca y de lejos, y acá doy rienda suelta a la imaginación del espectador, que ve lo que cada uno quiera ver, o pueda ver, o imagine también, ¿no? Porque acá interviene también la imaginación de cada espectador, ¿no? Esta parte es bastante compleja, ¿no? Con el pajarito cantor, digo cantor porque tiene el pico abierto, ¿sí? El pico abierto está medio como enojado, tiene una expresión así como diciendo, vos cantás, yo también canto. Y está el pajarito ahí, competidor. Es simpático este animalito. Acá hay una figura muy interesante, pero muy interesante, que la estaba olvidando. Esta es la rama, ¿no? Donde está apoyado el pajarito. Acá, esta figura, hecha con un color de mezcla que me salió muy espontáneo, parece como un director de orquesta. Esta es la cabellera de esos directores Toscanini, esos directores antiguos que se dejaban la cabellera larga. Acá aparecen los ojos, la nariz, la boca. Esta los brazos con la partitura. Acá el cuerpo. Ese parece un director de orquesta que está ahí en el fondo, dirigiendo un concierto. Interesante esa figura, semi-abstracta, pero que si uno lo ve y le quiere dar forma de director de orquesta, se la da. Yo le doy director de orquesta. Para mí es eso. Para otro espectador pues es otra cosa. Puede ser una forma abstracta. Como se ve, el grano del lienzo es grano grueso. No, estoy limpiando que había un pelo. Ahí se lo saqué. No, sigue estando. Bueno. Ahí está el director de orquesta. Y arriba está la terminación de la rama. Interesante ese personaje. Me detengo con la cámara porque realmente lo fui descubriendo luego. Esto fue pintado en forma espontánea. Esta figura me salió en forma espontánea. O sea, acá sí hay automatismo psicológico, como lo llamo yo.
Sigo haciendo paneos de la obra, de cerca y de lejos, y el espectador puede ir descubriendo cosas por sí mismo. Acá también descubro algo interesante, creo que no lo mencioné antes. Debajo de la oreja del personaje está esta figura, también cierta expresión de satisfacción, rodeada de formas más abstractas, pero ahí sí, nítida aparece esta figura. Está debajo de la oreja. Va, detrás, porque está detrás. Acá hay muchas profundidades. O sea, acá conservo todavía el criterio académico, la perspectiva, las líneas de composición, la perspectiva y las profundidades. La relación de proporciones, lo que está delante, lo que está detrás. Bueno, buscando, hay mucho de académico aquí en este cuadro. Pero ya se atisban, como en los fondos sobre todo, mi parte más abstracta, más surrealista y más expresionista. Y más abstracta también. Me sigue llamando la atención, que yo no lo había visto antes, ese director de orquesta. Recién se me movió mucho la cámara porque tuve... Acá voy a tratar de darla más firme. Me llama la atención esa figura ahí. Tan escondida que fue difícil encontrarla, la encontré de casualidad. Hay automatismo psicológico que quiere decir algo, como dirigiendo la orquesta. Yo veo un director de orquesta ahí, dirigiendo el concierto. Qué increíble. Por eso se ven cosas, se ven sutileces que denotan el inconsciente del pintor en estos fondos. Ahí donde aparece esta cosa tan íntima, por eso del surrealismo y de expresionismo, donde hay sensaciones, sentimientos, pensamientos ocultos, elementos del inconsciente que afloran allí en esos fondos. Ya en esa época era el comienzo de este estilo. Y justo está este director, justo está debajo del director natural, que es el pajarito. Es algo significativo, ¿no? Más hacia el fondo, el pajarito más hacia adelante. Se complementan esos dos personajes. Por un lado el director de orquesta natural, el pajarito, con sus trinos naturales, y por otro lado el humano, allá escondido, dirigiendo en forma más metódica y más racional, más inteligente. Acá el pajarito director. O recriminando, porque tiene cara como diciendo, está recriminando, esa música está mal. Y este también está medio... Ese contrapunto está cómico, está simpático, lo descubro ahora. Por eso el cuadro hay que analizarlos, mirarlos. Yo tengo un estilo bastante complejo. Realmente para ver mis cuadros no puede uno verlos en medio minuto. Necesita tiempo. Pero esa es la intención también, que el espectador descubra cosas dentro del cuadro, se deleite en esa búsqueda y encuentre elementos que yo puse de manera inconsciente, en automatismo psicológico. De manera inconsciente puse elementos que no me daba cuenta que estaban y ahora los advierto al mirarlos. Por eso yo siempre digo que yo no pinto lo que veo, sino que veo lo que pinto. Y pinto de manera muy espontánea. En este caso, esta composición, se me ocurrió pintar un gaucho en primer término, otro en segundo término, y me salió esto. Siempre yo hago un dibujo previo en carbonilla, en este caso hice un dibujo en carbonilla. En las figuras seguí bastante el dibujo previo en carbonilla, y en los fondos, bueno, ahí hay mucha improvisación con la pintura en forma directa, de húmedo sobre húmedo, con pincel de pelo de Marta. Pero también en la figura fui improvisando, pero está basada más bien en el dibujo previo que hice en carbonilla. Y el dibujo lo hice buscando cierta armonía, las líneas de composición que dije al principio del video. Hay cierto resabio académico, no cabe duda, pero la ruptura de ese academicismo empieza a estar en los fondos. Ahí donde está la mayor creatividad. Los personajes, bueno, son personajes dibujados más o menos en forma naturalista. Igual aclaro que no es totalmente naturalista, ni es hiperrealismo, ni nada por el estilo.
es algo bastante, pictóricamente hablando, podemos hablar de un naturalismo suave. Es un estilo propio, no nos podemos encasillar tanto. Yo me baso en lo que me entusiasma a mí, que son los fondos. Toda la parte académica es trabajo artesanal. Para mí la creatividad está en los fondos, ahí es todo creativo, todo invento. Ahí no busco imitar el natural. Acá eran recuerdos de personajes también son personajes inventados estos gauchos son personajes inventados, pero recuerdo de haber visto otros gauchos. Pero los fondos no, los fondos es creatividad pura, por eso me entusiasma esa forma de pintar, que ahora es, en mi etapa, esta última, mi quinta etapa, es prioritario. Siempre para ver la obra, el paneo, contexto general de la obra, y me voy acercando. Voy a hacer lo mismo, pero con la parte acá superior izquierda, que la vimos al principio. Acá vemos cómo se encuadra el rostro del gaucho principal con esos personajes. Acá podríamos hacer un encuadre. Interesante. Si podíamos parcializar usando las manos para ver solamente esta parte. Acá el centro. Aparece el fantasmita ese en amarillo. La lanza de los pueblos originarios. El personaje secundario. Más adusto. Severo. Me llama la atención cómo me salió la nariz, las fosas nasales gruesas, anchas, una nariz ancha, como si hubiera salido de peleas y puñetazos en la nariz y le han aplastado la nariz. Se me ocurre ahora pensar eso. Cuando lo pintaba quise hacer hay mucho de expresionismo, por eso digo, quise hacer algo que causara esa impresión de un personaje trabajado, rústico y fuerte. El entrecejo ahí está, adusto. El entrecejo con las cejas así, adusto, firme. Esta parte inferior, bueno, la vimos en detalle antes, pero es digna de apreciarse así en el contexto general. Y en cuanto al color, acá veo este color rosa quinacridona que se repite acá. Por eso digo, repetición de tonos. Todos los colores se repiten en todas partes del cuadro. Incluso uno puede decir, el celeste, las camisas, y se repiten también. Si uno empieza a buscar, encuentra. Por ejemplo, se repite en la lanza, el azul. La punta de la lanza es azul con toques de luz celeste. Ahí hay un toque de azul. Más oscuro que el de la camisa del personaje principal. Siempre vemos el contexto general, la obra. Quizá esta obra en esta época, la serie de los gauchos, hay menos elementos para analizar porque privan siempre a algún personaje principal, a un gaucho, personaje de gaucho principal. Y eso está pintado en forma naturalista, entonces hay mucho análisis, nos gusta o no nos gusta. Esa es la única forma. Para analizar tiene que ser formas ya más abstractas o más expresionistas o surrealistas, ahí sí se puede analizar. Pero lo académico es estético, simplemente si nos gusta o no nos gusta, si es atractivo o no para nosotros la figura. Me llama la atención acá esta parte. Esto parece una escalera, esto es interesante eso. Esa parte cada espectador le va a dar alguna interpretación diferente. Yo le encuentro varias interpretaciones. Yo dije parece una escalera, también puede ser otra cosa. Pero es extraño y está puesto en el centro del cuadro en un amarillo claro. Que se repite el tono. Vamos a dejarnos ahí. Se repite el tono acá y en
en el sombrero, en el orlato del sombrero. Ese amarillo se repite allí. Está muy cerca la repetición de tono ahí. Si lo analizamos un poco, el rostro del personaje y este fondo, hay una relación, como que estuviera pensando en algo. Está cantando sus coplas, sus canciones, pero al mismo tiempo parecería que estuviera pensando, evocando algo con cierta nostalgia. Se me ocurre a mí pensar que esta escalera puede estar relacionada. Bueno, son elementos inconscientes que fueron volcados en la pintura. Tarea para un psicoanalista. Mis cuadros, yo generalmente digo que son para ser observados por un espectador psicoanalista, puede encontrarle muchas cosas. Vuelvo a alejarme. Siempre hay que hacer este trabajo de alejamiento, ver la obra de lejos, de cerca y mediana distancia, y después irnos acercando, enfocando en un punto determinado, en un lugar, en una zona determinada, para ver los detalles. Voy a hacer un paneo a mediana distancia, donde se ve un poco más. Por ejemplo, esta zona que dije antes, muy interesante, la zona de la derecha donde están los dos rostros, el del personaje secundario y los fondos, la lanza, la guitarra, como elemento importante. Enfoquémosla un poco más. La guitarra es un elemento importante. La parte inferior derecha, con esas formas, y la parte inferior izquierda, donde está el monograma, la firma y esos dos cuchillos, y este personaje que sale que está detrás, allá, este personaje resulta interesante. Acá también había omitido esto, hay como flechas, estas son flechas, puntas de flecha en azul. Ahí está, eso lo había omitido, ese detalle, puntas de flecha, o sea, flechas, evocando pasado de estos pueblos originarios que hablé antes. Ahora los pueblos originarios obviamente no usan, o si lo usan por deporte, pero en sus épocas, en épocas anteriores, los pueblos originarios usaban mucho las flechas, cuchillos y las lanzas. Acá vemos, bueno, esto lo analizamos, esto parece un pájaro, un pico, un copete, un ojo, un cuerpito, medio abstracto. Eso de las flechas era un dato que no lo había mencionado antes, ahora lo menciono. Entonces hay flechas, cuchillos y lanza. Y ahí hay otro cuchillo más ahí arriba. Un cuchillo que está en la parte superior detrás, pero la cabeza, como diciendo, cuidado, acá estamos nosotros. Bueno, sutilezas, cada uno verá y hará las deducciones que quiera. Pero aparece entonces la lanza, las flechas que había omitido antes, los cuchillos y el instrumento lírico, la guitarra, como elemento de paz y elemento de arte. El arte de canto y música y canto. Como la ópera, el canto popular, los gauchos hacían estas payadas y cantos populares. Bueno, voy a dar por terminado este video con una vista del cuadro en forma general, el cuadro completo, y doy por terminado este video. Espero haber hecho un análisis más o menos exhaustivo. A mí me gusta el colorido, muy brillante, un colorido intenso, brillante. Me encanta el color. El color es lo que da vida a un cuadro para mí. Y buscando mucha luz y expresar cosas, en forma surrealista o expresionista, pero expresar cosas, sentimientos, emociones, dolores, angustias, tristezas,
nostalgias, expresar esos tipos de sentimientos, alegrías, embeleso, encanto, todas sensaciones y emociones que trato de expresar en este cuadro con esos diversos máscaras o escorzos de rostros más o menos antropomórficos, donde expreso estas sensaciones, todo lo que dije antes, y otras más. Bueno, doy por terminado entonces el video en esta visión general de todo el cuadro.